Después de haber ganado el Campeonato Mundial de Fórmula 1 inaugural de 1950 y 1951, Alfa Romeo abandonó las carreras de monoplazas debido al costo de construir un automóvil nuevo para 1952, cuando entró en vigor un límite de motor de 2 litros. Finalmente, la gerencia de Alfa decidió cerrar su departamento de competencia a fines de 1953. Durante 1961, los prestigiosos ex-ingenieros de Ferrari y Alfa Romeo, Carlo Citti y Lodovico Cisola, fundaron Delta Auto en Feleto Umberto, Udine. La empresa ofrecía servicios de ingeniería a los fabricantes de automóviles. Alfa Romeo quería volver a las carreras de automovilismo, así que pronto contrató a Delta Auto para ayudar a crear un corredor GT, especialmente diseñado para reemplazar al viejo Giulietta SZ, para participar de las carreras del Grupo 3 GT. Se estipulaba una producción de 100 vehículos en un plazo de 12 meses. Sagato presentó un prototipo del nuevo Giulia TZ en el Salón del Automóvil de Turín en octubre de 1962. El apodo TZ significaba Tubolare Sagato, que hacía referencia al nuevo chasis tubular del automóvil y a la carrocería Sagato. El 5 de marzo de 1963, Delta Auto pasó a llamarse Autodelta. La producción de TZ comenzó en serio a finales de ese año con el chasis fabricado por SAI en Perugia y la carrocería de Sagato en Milán. Posteriormente, el montaje final tuvo lugar en la fábrica de Autodelta en Udine. El Giulia TZ fue homologado el 14 de enero de 1964, momento en el que el modelo ya había debutado victoriosamente en la Coppa FISA de Monza. El nuevo chasis tubular del TZ fue fabricado por la compañía de aviación SAI Ambrosini en Perugia con tubos de acero de pequeño diámetro. Este chasis ofrecía considerables ventajas de ahorro de peso y rigidez en comparación con la carrocería de acero unitaria del Giulia normal, pesando solo 62,5 kilogramos. El TZ presentaba una suspensión significativamente mejorada que ahora era completamente independiente en todos los sentidos. La suspensión era de horquillas dobles por lado con amortiguadores hidráulicos de resorte helicoidal. Mientras en el eje trasero tenía la suspensión estándar del Giulia, con una barra estabilizadora en cada extremo. El sistema de frenos era de discos de 4 ruedas de doble circuito. Los discos delanteros tenían un diámetro de 283 milímetros, mientras que los de la parte trasera medían 291 milímetros y estaban montados en el interior junto al diferencial. Las ruedas disponían de llantas de aleación de magnesio de 15 pulgadas de diámetro. Detrás del eje trasero, debajo de la rueda de repuesto, había un depósito de combustible de 100 litros. Contaba con un motor de aleación de doble árbol de levas, de Alfa Romeo diseñado por Giuseppe Busso, de 1570 centímetros cúbicos, que empleaba lubricación por cárter húmedo con encendido por bujía única. Tenía una relación de compresión de 9,7 a 1 y 2 carburadores Weber 45 DCOE. La potencia máxima era de 112 caballos a 6500 RPM para el auto de calle y una potencia de 140 CV para el auto de carreras. La transmisión se realizaba a través de un solo embrague de disco seco y una caja de cambios de 5 velocidades para la que se disponía de innumerables relaciones. Para maximizar el rendimiento del TZ, en la carrocería trasera se utilizó la investigación del ingeniero Unival Cam. El TZ utilizó un estilo llamado coda tronca en italiano, que significa cola corta, también conocida como la cola de Cam. Esta reducía la turbulencia del aire, o arrastre, causada por la forma del automóvil, mejorando el coeficiente de resistencia. En la parte delantera se buscó un área frontal lo más pequeña posible y para facilitar un capó super bajo, el motor se instaló en un ángulo de 15 grados. El efecto perforante de la nariz se logró usando todo refinamiento aerodinámico posible, que incluían faros cubiertos, luces laterales semiempotradas y un banco de conductos de admisión superiores completos con placa ciega retráctil. Entre los guardabarros delanteros curvilíneos y la ampolla de espacio libre del motor, la carrocería se hundió para reducir la resistencia. Más atrás, un labio distintivo en el borde posterior del capó de una sola pieza desviaba el aire hacia arriba y sobre el parabrisas. Los flancos redondeados estaban adornados solo con cierres de liberación para el capó,
manijas de puertas delgadas, emblemas de Zagato y una tapa de llenado rápido de combustible montada en el guardabarros trasero del lado derecho. Las ventanas de las puertas podían pedirse en plexiglas corredizo o vidrio enrollable convencional. La cabina de 3 ventanas le dio al TZ una de sus características más distintivas junto con la cavernosa cola Kaam que normalmente venía con una fascia pintada de negro. En el interior, para reducir al máximo el peso del vehículo, era austero en cuanto a tapicería, amortiguación del sonido o protección contra el clima. Los paneles de la carrocería se fabricaron íntegramente con aluminio ligero para reducir el peso. Hacia el final de la producción, un pequeño número de TZ se equiparon con carrocería de fibra de vidrio en lugar de aluminio para ahorrar aún más peso. El resultado fue un coupé ligero de solo 650 kilogramos y una velocidad máxima de 216 km por hora. El coche debutó en la Copa FISA Monza de 1963, donde los TZ ocuparon los 4 primeros puestos en la categoría de prototipos. A principios de 1964 el TZ fue homologado a la categoría Gran Turismo. Después de la homologación, comenzó a obtener más victorias de clase en Europa y América del Norte. De los primeros TZ, 112 unidades se construyeron entre 1963 y 1965. Solo construidos como una cantidad limitada, estos modelos TZ son bastante coleccionables hoy en día, con un precio de lista de alrededor de $150.000 a $200.000 estadounidenses. Una nueva versión del TZ se presentó en el Salón del Automóvil de Turín en 1964 en el stand de Zagato. Con el fin de reforzar la estructura y reducir aún más el peso del automóvil, Zagato reemplazó la carrocería de aleación ligera con una carrocería de fibra de vidrio aún más aerodinámica, moldeada firmemente al chasis que proporciona una menor resistencia y un peso reducido de 620 kilogramos. El nuevo diseño se denominó Alfa Romeo Giulia TZ2. El TZ2 solo se construyó como versión de carreras. Estaba equipado con un motor DOC de 4 cilindros en línea de 1570 cm3 preparado para autodelta, y lubricación por cárter seco que producía alrededor de 170 caballos a 7000 RPM. Con este motor, el coche alcanzó una velocidad máxima de 245 km por hora. También se cambió la ventana trasera, ahora de una sola unidad en lugar de la ventana de 3 partes del TZ. El desarrollo de los coches TZ se detuvo a finales de 1965, para dar cabida al nuevo programa de carreras Alfa Romeo GTA. Solo se construyeron 12 TZ2. El Alfa Romeo TZ2 ganó en el tramo de Atzenbach de 1000 km de Nürburgring en 1965, terminó 17º en la general, siendo ganador de la clase GT hasta 1,6 litros. El TZ2 se llevó la victoria en su clase el 25 de abril de 1965 en los 1000 km de Monza, terminando 7º en la general y primero en la categoría GT 1600. También en 1965 obtuvo victorias de clase en las 12 horas de Sebring, en la Targa Florio, en los 1000 km de Nürburgring, las 6 horas de Melbourne, el Giro de Italia y el Criterium de Cevennes. Al año siguiente hubo más victorias en su categoría, en Monza, Sebring, en la Targa Florio y en Nürburgring. En 2010 se realizó un homenaje al TZ bajo la denominación TZ3, celebrando el centenario de Alfa Romeo. El Alfa Romeo TZ3 Stradale es la versión de carretera del TZ3, diseñado por Noriko Harada de Zagato. El chasis del TZ3 se basa en el Dodge Viper ACRX, y ha sido rediseñado para adaptarse a las condiciones de la carretera. Solo se han fabricado 9 unidades del vehículo. El TZ3 está propulsado por el extraño V10 Viper de 8,4 litros, pero su potencia se ha reducido a 600 caballos de fuerza a 6100 RPM. Toda esta potencia se entrega a las ruedas traseras, a través de una transmisión manual Tremec de 6 velocidades. El diseño interior es principalmente el mismo que el de un Viper normal, pero tiene la insignia de Alfa Romeo. La carrocería y el bastidor provienen del ACRX, que se fabrican con SMC y paneles de llanta sobre un bastidor espacial tubular. El Alfa Romeo TZ3 Corsa es la versión de pista del TZ3.
El Corsa es un automóvil único que se presentó por primera vez y ganó el concurso de Eleganza Villa d'Este de 2010 en Italia. Está basado en el Gilead Vertigo 5 y fue hecho para el coleccionista alemán Martin Kapp. El coche pesa 850 kilogramos gracias a su chasis de fibra de carbono y a los paneles de la carrocería de aluminio. Tiene un motor V8 de 4,2 litros y cárter seco de 420 caballos con una caja de cambios de 6 velocidades y puede alcanzar una velocidad máxima de más de 300 km por hora, pudiendo acelerar de 0 a 100 km por hora en 3,5 segundos.